Listo, ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Buenos días. Espero estén bien, espero estén sanas y sanos y lo mejor posible. Eh, bueno, pues vamos a continuar con el curso de teoría. En esta ocasión vamos a dar un pequeño brinco, vamos a abordar a dos nuevos autores para ver cómo podemos ir sumando esta perspectiva del interaccionismo simbólico y de la fenomenología. En esta ocasión vamos a abordar a dos sociólogos europeos, pero que radicaron en Estados Unidos, Berger y Luhmann. Son dos discípulos de... eh, ay, se me fue el nombre del autor. Son dos discípulos de... Un segundito. Es posible que me pasen estas cosas a mí. Uh, de Alfred Schutz, por supuesto. Ay, cuando se me vienen cosas hacia la memoria ya se me va el avión. Bueno, son dos discípulos de Alfred Schutz. Pese a que son autores nacidos en Europa, pues esencialmente su vida académica la desarrollan en Estados Unidos. Entonces, más que sociólogos europeos, ¿no? Son catalogados como sociólogos norteamericanos. Y bueno, sus aportaciones hacia la sociología tienen que ver con el aporte que hacen hacia el estudio de la fenomenología, pese a que también son autores que tienen una perspectiva muy europea de las cosas. Siempre los ejemplos que ellos dan, ¿no? La contextualización que ellos hacen de sus análisis, pues tienen que ver más con aspectos culturales que suceden acá en nuestro continente, en América. Y bueno, una de las grandes aportaciones que ellos hacen, uno de sus libros más importantes que ellos aportan a la sociología, pues es el que vamos a analizar el día de hoy, y un capítulo en especial, que es el asunto de la construcción social de la realidad, que empata mucho con estas categorías analíticas que hemos analizado, ¿no? Desde que empezó el cuatrimestre, ya sea bajo la perspectiva del interaccionismo simbólico o este vuelco que hace Schutz hacia la fenomenología, intentar atraer también la corriente fenomenológica en tanto busca esta explicación del sentido de las acciones sociales. Cómo él encuentra que en el afán de la sociología por abrirse paso dentro del ámbito académico de las ciencias sociales y generar estas grandes teorías que expliquen el sistema social y los comportamientos humanos, pero referidos hacia el sistema social, olvidan esta parte de la voluntad humana, la agencia, el sentido de las cosas que los seres humanos le damos a la simbolización, en fin, ¿no? A los procesos de socialización, etcétera. Y ese es precisamente el gran rescate que hacen tanto Berger como Luhmann en este libro. Es un clásico, es un libro que tienen que leer sí o sí a un sociólogo. Ahora les puse como de manera obligatoria este capítulo que habla precisamente sobre de la construcción social de la realidad, pero yo, por supuesto que una sugerencia, y más que sugerencia, es casi que como una exigencia, es que se avienten el libro completo en algún momento, ¿no? Es una lectura en algunos momentos sencilla, pero en algunos momentos es un asunto complicado, ¿no? Son dos autores que exigen el conocimiento de algunas categorías filosóficas, de algunos pasajes históricos incluso, pero que bueno, que cuando uno comprende, ¿no? Y los estudia de manera alternativa a esto, pues logra darle muchísimo más fondo al libro de la construcción social de la realidad. Ahí les puse en la plataforma el libro completo en digital para que lo tengan y no haya como que ningún pretexto, ¿no? Para que se lo puedan aventar en algún momento. Pero bueno, en la sesión de hoy vamos a ver específicamente este término, el de construcción social de la realidad, que es un término que, ¿no? En cuanto yo escuchaba sus participaciones, no es una noción nueva en ustedes, o sea, ya es algo que manejan incluso de manera discursiva. Me llamó mucho la atención cuando dos, tres de ustedes en las clases en las que me participaban, tanto en lo del interaccionismo simbólico como en la de fenomenología, unían sus reflexiones con las categorías analíticas de cada una de esas perspectivas y juntaban el asunto de cómo eso los llevaba a reflexionar sobre que la realidad es algo que se construye, no es algo que está ahí, que se da, sino que es algo que le va dando sentido la misma interacción humana. Esto que hoy nos parece obvio, ¿no? Y en función de eso me parece que es algo que por eso se está incorporado en su lenguaje, porque casi que pertenece al sentido común, o también responde a esta como tradición que la psicología, el psicoanálisis ha dejado en algunas personas y hasta en la cultura, ¿no? De ver cómo la vida es algo que se construye, no es algo que está ahí,
¿no? Los sujetos, las identidades, las relaciones sociales, los sentidos que les damos a las cosas, por supuesto que la simbolización es algo que esté ahí, es algo que se le va conformando en tanto interacción, en tanto es un proceso de interacción. Entonces no es gratuito que aparezca ahí en su lenguaje. Pero quienes primero lo introducen en la academia como categoría analítica son estas personas, ¿no? Estos autores, Berger y Luckmann. Y en un lenguaje sencillo, ¿no? Que me parece que no es un capítulo que adornen con términos, ¿no? Complejos y todo, y pese a que manejan algo que es como sencillo, no por ello es menos bien abordado por ellos, ¿no? Al contrario, lo manejan de manera bastante sobria y bastante eficaz, de forma tal que construyen, ¿no? Todo un aparato complejo, un aparato de términos que nos hacen comprender ese asunto de la construcción social de la realidad. Y eso es precisamente lo que vamos a abordar hoy, el texto de Berger y Luckmann. Déjenme, les pongo acá la presentación que les preparé para esta sesión. Y este es el texto, ¿no? El librito, que está editado por Amorortu, esta editorial espectacularmente cara, pero bueno, la ventaja es que estos libros ya están ahí, ¿no? Gratuitos en el Internet. Bueno, con la llegada del texto de Berger y Luckmann se pone en debate por primera vez de manera, es decir, no es la primera vez que se pone en debate este asunto de la relación individuo-sociedad, pero sí la primera vez en los que ellos enfatizan que esto tiene que ser un tema a debatir, ¿no? Algunos otros autores anteriores a ellos ya lo habían puesto como en tema de discusión, pero tal cual ellos son los primeros que lo ponen como punto de debate. Se pone en debate la separación metodológica entre individuo y sociedad, ya que, opinan ellos, tal separación obliga a observar el individuo en tanto integrante de un sistema social, como un ente que responde a funciones sociales, pero que esa perspectiva deja fuera la indudable agencia individual y todas aquellas pulsiones que los individuos poseemos, ¿no? Ese es un asunto que ellos van a tener siempre muy bien focalizado, el asunto de las pulsiones. Y eso lo vimos, bien que mal, también con Schutz, ¿no? Pese a que Schutz retoma mucho de la postura weberiana, y esa postura weberiana a su vez se alimenta, ¿no? De toda esta parte fenomenológica de la escuela alemana, en donde se deja fuera la agencia de las personas y basan su actuación en la racionalidad instrumental, ¿no? Y Schutz nos dejó claro de que, bueno, sí, o sea, la racionalidad explica muchos de los actos humanos, pero no todas. Hay un montón de acciones, de decisiones, de interacciones sociales que no están guiadas por la racionalidad. Y vaya que los entendemos ahora los modernos, ¿no? Las sociedades modernas entendemos perfectamente ese asunto, que guiamos nuestras decisiones no por el asunto racional, sino por otro tipo de pulsos. Eso es precisamente lo que ponen acá en debate Berger y Luckmann. Con el interaccionismo simbólico, entonces, retomadas por Berger y Luckmann, se revaloran todos aquellos elementos psicológicos o en todo caso psicosociales que determinan en gran sentido la conducta humana. Y de eso se trata precisamente este libro, especialmente el capítulo que vamos a abordar hoy. Para Berger y Luckmann, la importancia de la sociología radica no solo en explicar los hechos sociales, a diferencia de otras perspectivas anteriores a ellos, sino más bien de comprenderlos. Pasamos de un asunto explicativo, no de un asunto más bien como de generación de explicaciones, a generación de comprensiones. El Vertegen alemán, ¿no? Esta palabra que Max Weber introduce como una categoría analítica para los sociólogos, que no tiene una traducción directa al español, no hay una palabra que englobe ambas cosas, lo que el Vertegen quiere decir en alemán, ¿no? El explicar comprendiendo, el analizar comprendiendo, pero que tiene que ser metodológicamente hablando una guía, un ojo que debe guiar, ¿no? La observación sociológica. En este espacio de la comprensión de los hechos sociales hay un nivel de interpretación propia de cada individuo. Y eso es lo que hace complicada esta perspectiva, ¿no? Porque introduce ese elemento. No solamente el asunto es cambiar metodológicamente de perspectiva, sino lo que complejiza ese mismo giro metodológico, porque introduce estos aspectos psicológicos que otras perspectivas anteriores a ellos no tomaban en cuenta, ¿no? Si uno lee a Marx, si uno lee a Weber, si uno lee a estos grandes teóricos de la sociología, incluso un poco a Durkheim, dejan mucho en fuera este asunto psicológico, ¿no? La agencia humana que muchas veces determina los actos, que muchas veces le da sentido a las interacciones. Entonces, me parece que el que lo pongan ahí en la palestra, pues le da por sí mismo ya una validez, ¿no? Importancia a los escritos que ellos van a sacar. Entonces, ahí vienen unas preguntas que se los dan como dardos para motivarles la reflexión. ¿Ustedes creen que se pueden comprender algunas patologías psicológicas desde un punto de vista sociológico?
¿no? Es decir, estas pulsiones que los seres humanos tenemos, estas fobias que muchos tenemos, estas pulsiones repetitivas que muchas veces los seres humanos tenemos, nuestras histerias, los patrones de repetición, eh, en fin, todas estas cosas que la psicología ha puesto ahí como parte fundamental de la psique humana, pueden también responderse o analizarse desde un punto de vista sociológico, ¿no? Es decir, esta unión entre lo psicológico y lo sociológico, o en todo caso, como les pongo acá abajo, creen viable que se pueda abordar algún fenómeno social desde alguna explicación psicológica, ¿no? Esto es súper interesante y quienes se dedican, por ejemplo, a estudiar este asunto de los sociópatas o de los psicópatas, bueno, aquí encuentran un terreno exquisito, ¿no? Para analizarlo, como muchas veces el contexto determina las individualidades, pero también cómo las individualidades pueden referirse hacia el asunto social. Bueno, de ahí que, por supuesto, en psicología social, estos sean sus autores base. Para Berber y Luhmann, ¿no? Se basan en un par de afirmaciones del interaccionismo simbólico para después llegar a un concepto que es el proceso de socialización. Berger y Luhmann se basan en un par de afirmaciones del interaccionismo simbólico. Una afirmación hecha por Charles Cooley, a quien ya analizamos: el individuo se construye como tal en relación a la mirada que las y los demás tienen hacia él o hacia ella. Recuerdan que eso fue lo que vimos al principio del curso con el asunto de Yo en el espejo. Y la afirmación de George Smith, que un individuo construye su propia imagen a partir de la interacción social. Parten de estas dos afirmaciones para aseverar entonces que la realidad, eso que denominamos como realidad social, es también una continua construcción que se basa en las interacciones sociales que los individuos tienen entre sí, ¿no? Que los individuos en tanto tal componen. Entonces, eso es lo que los lleva a afirmar que así como los individuos nos construimos en tanto la interacción con el otro, es algo que puede traspolarse de manera perfecta a eso que conocemos como realidad. Entonces los individuos no solamente nos construimos, por así decirlo, sino que construimos esto que llamamos sociedad. Sociedad, por lo tanto, es un concepto construido, no es un concepto que esté ahí. La sociedad no es algo que ahí se presente y se dé tal cual y no cambie, no sufra modificaciones, sino que lejos de eso, eso es algo que se construye de manera cotidiana. Y ahí hay un montón de cosas que se han abonado al respecto. Por eso hoy en día es algo como obvio, ¿no? Incluso para nosotros, o que aparece como esto del sentido común, que ya debatimos también sobre lo que el sentido común es, ¿no es cierto? Pero bueno, que si alguien le pregunta, oye, ¿qué es la sociedad? Sus respuestas, bien que mal, rebotan en un campo en donde lo que se logra más o menos dilucidar es eso. Pues es algo que lo que hacemos los seres humanos, ¿no? Cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos, nuestra cultura, nuestro lenguaje, lo que como, es decir, todas esas cosas que componen lo que la gente a pie, digamos, tiene en su cabeza como concepto de sociedad, en lo que nos hace entender, viéndolo de manera objetiva, ¿no? Como sociólogos, que la sociedad es un concepto que se construye. Bueno, esto que hoy nos parece obvio en aquel entonces tenía que conformarse como ámbito de estudio de la sociología. Y la forma en lo que Berber y Luhmann proponen en el que este proceso se da es a través de este gran concepto que aporta la sociología, que es el proceso de socialización, ¿no? Esta idea de que esta sociedad, este concepto, no nacemos con él, ¿no? Sino que se nos va incorporando. Hay un proceso de socialización de los seres humanos y que implica pues, un montón de cosas, ¿no? Que en un principio, por ejemplo, en esta etapa de la sociología, parten desde que el individuo nace y en adelante, y más adelante la misma sociología, unido mucho a estos aspectos psicológicos, nos comenzamos a preocupar por el asunto de ya antes que también hay un proceso de socialización. Antes de que nazcamos ya hay socialización en nosotros, ¿no? Porque no nacemos en el primer acto de la obra, haciendo, ¿no? Un juego de palabras ahí con Irving Goffman, ese asunto de que la vida es como una obra de teatro. No nacemos en el primer acto, o sea, ya nos incorporamos al tercer acto de la obra, ya la obra ya está avanzada cuando llegamos nosotros. No somos el actor principal de nuestra obra, no, hay gente que va construyendo nuestros sentidos, nuestra forma de interactuar con los demás, nuestra identidad incluso, ¿no? Bueno, este es el concepto que van a soltar ellos, el proceso de socialización. Este proceso de socialización, que es muy importante, lo comienzan metodológicamente a analizar y se da a través de lo que ellos llaman la intersubjetivación, que es una categoría analítica que a su vez dividen en tres partes: la externalización, la objetivación y la internalización. Es una división, insisto, metodológica, no es que así se presente en la realidad.
una no niega a la otra, son procesos que incluso se imbrican y que de manera dialéctica todo el tiempo están interactuando dentro del individuo y a su vez el individuo en su relación con los demás, ¿no? Bueno, ¿qué entienden por externalización? Es el reconocimiento de la agencia del ser humano sobre el mundo, es decir, cómo el ser humano co-construye la realidad, ¿no? Este es el concepto que Berger y Luhmann lanzan para ejemplificar cómo es que los seres humanos somos también posibilitadores de realidad, cómo construimos junto con los demás en nuestra interacción cotidiana eso que denominamos realidad, ¿no? Esa es la externalización. La objetivación, por otro lado, es este reconocimiento de la realidad pautada, es decir, cómo la realidad objetivada está presente en nuestras convenciones sociales, ¿no? Y este es un término súper interesante que ha sido, este término especial de objetivación retomado por muchos otros autores, incluso a nivel filosófico. Foucault, por ejemplo, lo retoma después y hace unas cosas interesantísimas con esta idea de la objetivación y de cómo se da este proceso. Es decir, nosotros como sociólogos no nos preguntamos, o no es parte de nuestra labor académica preguntarnos si la realidad es algo que ahí está, ¿no? Esa es una pregunta filosófica, ¿no? De, ¿esto que está aquí realmente está? ¿No? Esa no es parte de la razón sociológica. Sin embargo, los seres humanos, mejor dicho, sumado a esta onda sociológica, los seres humanos tampoco nos cuestionamos eso. Es decir, yo no me levanto diario y al abrir los ojos me pregunto si estoy donde realmente estoy, si las cosas que están aquí conmigo realmente están, o estoy en la Matrix. O sea, ese tipo de ondas no nos las preguntamos y no nos preguntamos lo que nos parece obvio. No me pregunto si el compa de la micro me va a llevar exactamente donde no, yo sé que si le hago la parada, la micro se va a parar porque ya hay un acuerdo ahí, ¿no? Social sobre que eso va a suceder y yo sé que le voy a pagar y él sabe perfectamente que lo que va a pagar es lo que está acordado que se haga. En fin, ya hay acuerdos que ya se dan, ¿no? Convenciones sociales que no nos las cuestionamos, ¿no? Porque si eso sucediera, bueno, la vida sería una locura. Entonces, hay esta objetivación de la realidad. No nos preguntamos si eso está ahí, sino que ya está y nos permite andar en ella todo el tiempo, ¿no? Pararnos y andar sobre esa realidad. Ese es el proceso de objetivación. No es una realidad pautada, es decir, consensada, que sabemos que ahí está objetivada y que tenemos acá presente en nuestra mente todo el tiempo y que hace que ya entendamos cómo es que el mundo funciona, ¿no? De forma tal que incluso afirman ellos más adelante, en el último capítulo creo es donde lo afirman, aunque nos enfrentemos a realidades de las que desconocemos cuál es la interacción que ahí se da, hacemos uso, ¿no? De esta objetivación para permitirnos pensar en posibilidades de actuación, de interacción. Por eso cuando llegamos a espacios nuevos, aunque no sepamos ahí cuál es la dinámica, tenemos ahí un background que que nos permite, ¿no? Tener como, yo creo que aquí la onda es así, o roles ya como aprendidos, aunque ustedes llegan a una escuela nueva, saben que su rol como estudiantes es llegar a un salón, ¿no? Donde guardar silencio, donde puedo hablar, cuándo puedo participar, cuándo tengo que decir presente, en fin, ¿no? ¿Cuál es aunque llegue un profesor nuevo, yo no tenga ni idea de quién es esa persona, sé que es el profesor, entonces ya sé cuál es el rol del profesor, ya sé cuál es, ¿no? Y él ya sabe cuál es mi rol como alumno, es decir, ya hay esos entendidos que nos hacen actuar cotidianamente y que no estamos preguntándonos todo el tiempo sobre si eso que está ahí en la realidad va a actuarse como tiene que actuarse, ¿no? Es el asunto de la objetivación. Insisto, es un término bien interesante, ¿no es cierto? De forma tal que eso ha dado para muchísimas cosas que más adelante en su carrera ya verán. Y por último, la última esfera de la intersubjetivación, pues es este proceso de internalización. Es decir, la realidad incorporada es el otro generalizado asumido intersubjetivamente. Como acá, aterriza en mí, como incorporo en mi agencia cotidiana el asunto del otro generalizado, ¿no? Como la sociedad o eso que llamamos sociedad está internalizada, las reglas sociales, las convenciones sociales, los roles asignados, etcétera, lo que se espera de la actuación de las personas, como ya está internalizado. Bueno, estas tres esferas es lo que ellos definen como la intersubjetivación y eso es lo que compone el proceso de socialización. Este juego constante entre externalizar, objetivar e internalizar lo que la realidad o esto que llamamos realidad opera en el sujeto. Por lo tanto, este proceso de socialización los conduce a Berger y Luhmann a afirmar que las nociones de realidad y de sujeto son, por tanto, construcciones sociales que se construyen con la interacción con las y con los otros todo el tiempo y de manera continua. No es algo estático, no es algo inflexible, es algo que cambia todo el tiempo, es algo que tiene diferentes componentes, ¿no? Que también eso va a ser bien interesante.
Y esto, que parecería ahora como una obviedad, no lo es tanto, ya que esta construcción responde a factores externos disímbolos y es lo que enriquece esta perspectiva, porque no todos lo asumimos de la misma forma. Y eso es lo que hace rico el análisis, porque lo que para mí opera, no opera de manera similar para otras personas, independientemente incluso de contextos similares, de ahí que los hermanos seamos tan distintos o que una misma noción sea entendida por dos personas de manera radicalmente diferente. Lo del lenguaje, ¿no? Que la vez pasada, por ejemplo, causó acá un revuelo el asunto de si el lenguaje inclusivo, que sí, que sí no. Bueno, eso habla precisamente de esto, ¿no? De cómo esa construcción responde a una variedad impresionante de simbolizaciones producto de este proceso de socialización vivido por cada persona, de forma tal que hay unas personas que ¿no? se pueden incorporar de manera casi que en automático a esta incorporación del lenguaje inclusivo, hay otras personas a las que les cuesta mucho trabajo y otras personas que dicen, no, yo no creo que sea importante, no necesario, o que de plano la rechacen, ¿no? Y bueno, ahí viene toda una onda, ¿no? De debate, etcétera. Por eso les pongo yo acá, pues hay aspectos fundamentales para poder entender esto. La comunicación y el lenguaje son fundamentales para poder entender el asunto de la simbolización alrededor de esto. Eh, dice Omar, por eso es tan difícil cambiar a una sociedad, porque todos los integrantes de ella ven lo que ya está establecido como su realidad. ¿Cómo es alguien que su realidad es falsa? Se deprimiría tal vez, sí, o no lo aceptaría. Y es que es un asunto muy complejo además, ¿no, Omar? Porque eh, es tan complicado hacerse a la idea de que esto que está aquí así es, no, no es un proceso sencillo, ¿no? Los psicólogos explican mucho mejor esto que los sociólogos, el asunto de la internalización de los símbolos, la forma en la que afecta eso en la psique humana, eso cómo genera a sí mismo, ¿no? Todas nuestras formas de expresarlo psíquicamente, ¿no? Nuestras fobias, nuestros miedos, nuestros deseos, nuestras pulsiones, nuestras pasiones, etcétera. Pues en cada persona cambia de forma tal que si algo llega y lo trastoca, dices, oye, es que ese todo edificio que ya construí acá, en base a mis interacciones cotidianas, de repente algo van a decirme, bueno, pues eso que pensabas ya no va a existir, ahora va a existir esto otro. No es un proceso sencillo, o sea, psíquicamente incluso es muy complicado. No hay personas que están más preparadas para eso, hay personas que no, hay personas que dicen, este es mi edificio y aquí yo no me muevo, pues, aunque esté temblando y aunque se esté quemando. Bueno, ahí está. Y es un asunto de construcción, al final de cuentas, una construcción social, es decir, una perspectiva constructivista. Bueno, déjenme continuar para que no se me vaya el tiempo más rápido. Los autores entonces ponen especial énfasis en este proceso de internalización, ya que es ahí, afirman, donde se reúnen el mundo objetivo y el mundo subjetivo. Estamos, por lo tanto, en terrenos psicológicos sociales. Parten de una premisa fundamental. Las y los individuos nacemos con una predisposición a socializarnos, pero no nacemos socializados, ¿no? Eso que hoy nos parece como obvio, no lo es tanto en aquel entonces, y si aunque nos parezca obvio, hay un análisis ahí muy interesante porque cada quien lo entiende de manera muy distinta. Esto que en alguna ocasión se los planteaba con Cooley, que nos planteamos con Goffman y que se los planteó ahora precisamente, ¿no? De cómo incluso antes de nacer ya hay la sociedad, el otro generalizado, está actuando sobre nosotros, ¿no? Imponiéndonos normas de conducta, roles esperados, cómo los niños comienzan a aprender los horarios, por ejemplo, ¿no? Los niños no saben de horarios de dormir y ahora no se duerme, ¿no? Porque ese horario lo establece pues la jornada laboral, entonces a las 8 de la noche hay que comenzar programas para dormir, ¿no? Si de forma tal que a las 10 tal vez ya estemos todos dormidos y hasta las 6 de la mañana o 5 de la mañana, no sé, ya nos despertemos, toda la noche nos la pasamos dormidos. Los niños no entienden esas, y ellos lloran a todas horas y exigen y piden y lloran y patalean, etcétera, pues, ¿no? Estos procesos iniciales de incorporación al mundo nos hacen pensar entonces que no nacemos socializados, pero sí nacemos con predisposición para, ¿no? Es lo que al niño le hace entender que tirar la comida en un inicio por juego, porque no controlan sus movimientos, comienza a ser un motivo de regaño. ¿No? Es lo que a los niños les hace entender que hay palabras que no tienen que decirse o que tienen que decirse con papá y con mamá sí, pero fuera de la casa no, ¿no? Etcétera. O como hay palabras que otros dicen, pero yo no puedo decir porque soy niño y en los niños se escucha mal. O este asunto de los roles, ¿no? Lo que alguna vez leí en un artículo súper interesante de cómo este asunto del lenguaje, ¿no? Que una maestra le dice, a ver, todos vayan al patio
y una niña no se para, ¿no? Porque dijo todos, o sea, en masculino, ¿no? ¿Y por qué no sales tú? Pues es que dijo todos, no todas, ¿no? Pero también vas tú, ah, va, va, va. Entonces ya se salen al patio y a ver, quien quiera jugar fútbol, todos ustedes que quieran jugar fútbol, jueguen fútbol. La niña se mete, ¿no? A jugar fútbol. ¿Tú por qué tú no sabes jugar fútbol? Pues dijo todos, ¿no? Pero todos niños. Entonces, este asunto de cómo las niñas, con un lenguaje tan patriarcal, ¿no? No, tienen que aprender cuándo el todos las incluye y cuándo no. Por eso, gran parte del asunto de, bueno, entonces, diferenciémoslo desde un principio para ver cuáles sí y cuándo no, pues, ¿no? Estos asuntos de la internalización es un juego bien complejo, donde el mundo objetivo y el mundo subjetivo están en constante choque, ¿no? Todo el tiempo. Por eso, en este proceso de internalización, como les pongo acá, del papel que jugamos en el mundo, nos permite reunir lo objetivo y lo subjetivo, la internalización de normas, de tiempos, de espacios, de roles, etcétera. Dónde sí, dónde no, ¿no? Dónde hacer silencio, dónde puedo hablar, dónde me puedo, ¿no? Sentar cómodamente, dónde tengo que sentarme cual si fuera yo una estatua, ¿no? Dónde sí puedo relajarme, dónde no puedo relajarme, dónde puedo utilizar cierta ropa y dónde no, en fin, ¿no? Ese juego tan complejo de normas, roles que nos indican este asunto de la interacción social y del proceso de socialización. Bueno, continúo. Este momento implica el registro de los otros individualizados, ¿no? Estos otros individualizados, si ya leyeron el texto saben de lo que estoy hablando, ¿no? Estos otros u otras que en un principio son nuestro mundo, papá, mamá, los hermanos, la abuelita, el abuelito, ¿no? Los abuelitos que siempre están ahí presentes, etcétera, ¿no? Estos otros que en un momento inicial, en base a cariño, en base a ejemplos, pues nos comienzan a socializar, ¿no? Y esa socialización inicial es un proceso súper importante en la incorporación del sujeto al mundo, ¿no? Por así decirlo, a la realidad, o eso que conocemos como realidad. Pero cuando el mundo comienza a crecer, ¿no? Cuando el niño sale de la cuna y comienza a gatear y comienza a descubrir que hay más vainas, se da este proceso del espejo. ¿Se acuerdan que alguna vez les platico yo acá, ¿no? De identificarse como un sujeto, esto que el psicólogo, el psicoanalista Lacan también expone, basándose en Cooley, ¿no? De cuando un niño se identifica, cuando están cargando frente a un espejo y dice, ay, ese que está ahí en el espejo es mi papá, eso quiere decir que este que está ahí en el espejo soy yo, ¿no? Esa identificación súper importante para la psique humana. Este primer proceso, ¿no? De incorporación al mundo, pues se complejiza en tanto comienza a abrirse el mundo mismo y a incorporarse otras personas, otros sujetos, con otros deseos, con otro tipo de interacciones, y el mundo entonces comienza a complejizarse. Y eso que conocemos como realidad, se abren las puertas de la casa y bueno, vemos que la realidad es mucho más que eso. Y pasamos al otro generalizado en ese momento, ¿no? Al otro proceso de socialización. Bueno, pero pasamos, ese momento implica, este primer momento implica el registro de esos otros individualizados, para pasar un momento donde se le sustituye por el otro generalizado, que significa en gran medida cómo tenemos que aprender a paliar nuestros impulsos, nuestros deseos, incluso nuestras necesidades, en pro del orden, de la integración, de la aceptación, del reconocimiento de las otras y de los otros, ¿no? Es un fenómeno muy complejo, lleno de muchas frustraciones, la socialización primaria, ¿no? Es decir, eso nos lo han dejado claro ellos que lo plantean, Berger y Luhmann, pero otros estudios más adelante nos han dejado claro eso, de que no es un proceso sencillo, eso que parecería como en automático, de, ¿no? De que es que la socialización, sí, pero detrás de eso hay un montón de cosas, que es la sublimación, por ejemplo, de muchos deseos. No te toques ahí, ¿no? Eso se hace en el baño, ¿no? Esas zonas del cuerpo, ¿no? Y vístete, ¿no? Y cosas por el estilo, o sea, y no hables así, y a tal persona no le hables duro, ¿no? Y cállate, y no digas esas palabras, esa socialización que muchas veces es como topes en la frente, ¿no? Paredes que se nos ponen enfrente, porque esa realidad se nos está imponiendo a través de la socialización. Y lo que se gana a través de, ¿no? Las palomitas que nos van poniendo si cumplimos con eso, es que, ¿no? Mantenemos el orden en las situaciones, ¿no? Si hay un velorio, no tengo que gritar, ¿no? Y eso está bien porque mantienes el orden de este escenario que montamos acá. En las escuelas no podemos estar parándonos todo el tiempo. Por eso luego me topo con que hay alumnos en la universidad que me piden permiso para ir al baño, ¿no? En pro de la integración, de la aceptación y del reconocimiento de las personas, ¿no? Bueno, ese proceso que parecía como sencillo no lo es tanto. Es un proceso súper complejo y que requiere un gran análisis. Ellos lo avientan, dicen, esta es la socialización primaria, ¿no? Y es una cosa que creo que hay mucho donde explorar acá. Por supuesto, posterior a este proceso de socialización primaria,
los sujetos abordamos la socialización secundaria. A diferencia de este primer momento donde se asumen roles y narrativas, en la socialización secundaria desaparecen, por ejemplo, la asunción de roles a través de la afectividad. No, mijito, no te preocupes, no hagas eso. En la socialización secundaria, si no haces algo bien, te castigan, ¿no? Te vetan, te imponen un criterio social, incluso te juzgan, pues, ¿no? Es un momento en donde se aprenden más sentidos, donde hay otros mundos que interactúan con mi mundo, donde hay un momento, donde hay personas que entienden los momentos de manera bien diferente, espacios que no entiendo yo y que otras personas entienden teniendo una socialización diferente a la mía, incorporan eso a la mía, ¿no? Son situaciones completamente desconocidas para mí. Es el mundo abierto para nosotros, es el otro generalizado actuando sobre nosotros mismos y este aprendizaje que no es nada sencillo. Como les pongo acá en la diapositiva, en ocasiones este aprendizaje no es sencillo, por el contrario es muy doloroso, ya que puede implicar pérdidas, distanciamientos o aquello que el psicoanálisis denomina como lutos instantáneos, ¿no? El abandonar ciertas cosas que uno no quiere abandonar a veces, ¿no? El olvidar personas incluso que uno no quiere olvidar. Es decir, este proceso de socialización no es sencillo porque muchas veces significa rupturas con mundos como bien románticos que en un principio se dan, ¿no? Este cuidado sobre el niño, el bebé, etcétera, de a poco se va rompiendo de forma tal que el proceso suele ser a veces bastante doloroso. Sin embargo, afirman los autores, el éxito de este segundo proceso implica procesos menos confrontantes y menos traumáticos en tanto el individuo logra intersubjetivar al otro generalizado. Y eso, bueno, el éxito de esto otro es saber que este proceso por el que estamos pasando nosotros, lo están viviendo miles de personas más, ¿no? Sabemos que hay esto que se denomina, o que ellos denominan como el fórum, el coro, ¿no? Sé perfectamente que ¿no? Ahora que los chamaquitos están regresando a clases después de este año y medio en el que no estuvieron yendo a las clases presenciales, ¿no? Y si de por sí eso ustedes lo han de haber pasado, lo pasamos todos, llevar a un niño a un espacio nuevo, como entrar a una escuela, es muy complicado y lloran y patalean. La primera, segunda semana es muy compleja, ¿no? Porque no conocen a nadie, es un espacio nuevo, ¿no? No conocen la dinámica que ahí está y de repente hay una maestra que nos grita todo el tiempo y mis compañeritos unos son bien agresivos, me quitan mis cosas, ¿no? Que eran nada más mías y nadie más me, 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 me las quitaba, etcétera. Eh, en tanto comenzamos a avanzar, nos damos cuenta de que los demás están pasando por lo mismo. Entonces, eso hace que asuman los roles de manera mucho más eficaz porque sé que todos estamos sumándonos a ese esfuerzo. Y aparece un asunto que es la rutinización. Y esa rutinización nos permite incorporarnos de manera mucho más sencilla a estos procesos complejos. Y el papel simbólico del lenguaje, por supuesto, ¿no? El lenguaje es un asunto importantísimo para entender esto, ¿no? De qué manera el lenguaje nos va permitiendo eh, incorporar simbólicamente esta realidad y poder expresarlo. Esos son aspectos como muy importantes, parte de este segundo proceso, ¿no? El proceso de socialización secundaria. Bueno, ya por último, para ir cerrando esta clase, a un nivel teórico, por supuesto que el texto de Berger y Luhmann pues es retomado en muchas ocasiones como el primer texto que pone sobre la palestra de la sociología una teoría del conocimiento, ¿no? Cómo la sociología debe establecer lo que el conocimiento es. Metodológicamente hablando, la postura de Berger y Luhmann retoman la postura fenomenológica, la cual sostiene que el sujeto construye su identidad en función de lo que el contexto le ofrece y le antepone. Teniendo en cuenta esto, los fenómenos sociales se explican tanto in situ como diacrónicamente, ¿no? Los sujetos sociales tenemos esta enorme facultad de explicar los fenómenos que están pasando porque los estamos observando, pero también hacer una recuperación de esos en nuestra memoria y saber cómo actuar en función de eso, ¿no? En el asunto, por ejemplo, de fenómenos extremos como por ejemplo, ¿no? Un terremoto, muchas veces Protección Civil lo que nos hace precisamente es eso, ¿no? Hagamos un simulacro para que cuando realmente suceda algo sepas cómo actuar, ¿no? Y no, que no es algo sorpresivo, que no sepas ni cómo actuar. Fue lo que pasó en el 85, por supuesto, ¿no? La gente no tenía ni idea, no había esta educación alrededor de fenómenos como este, y entonces, pues, bolas, ¿no? O sea, muertes y la gente no sabía ni para dónde correr, o qué no correr, o dónde sí, dónde no, etcétera, ¿no? 30 años después, la cosa de Protección Civil nos indica esto, ¿no? La memoria corporal y la memoria psíquica alrededor de un evento como este te puede permitir actuar en momentos, ¿no? Eso es el asunto de cómo los sujetos diacrónicamente podemos, ¿no? Conocer circunstancias. Y este, sin duda, es un gran aporte del interactivismo simbólico.
Colocar la construcción social de la realidad como resultado de una combinación continua entre estructuras sociales imperantes, pero sin dejar de fuera la agencia de los sujetos, que ponen en práctica siempre interacciones cotidianas. Y en ese sentido se da este juego de ida y vuelta. Si bien, ¿no? Y eso Goffman fue quien más claro lo puso sobre la mesa, si bien hay, ¿no? Constructos sociales, o sea, hay estructuras sociales que ahí están, las instituciones sociales que hacen que se regule la vida de los individuos, la agencia siempre está presente. Y no es que todos asumamos los roles de manera igual. Por eso cambiamos los roles. Por eso a veces cada quien le pone, ¿no? Como en el game de Goffman, sus particularidades a cada rol. Por eso los alumnos son, ¿no? Una multiplicidad de alumnos, aunque el rol es uno. Por eso los profesores, ¿no? Aunque el rol es uno. Por eso los presidentes, ¿no? Si uno compara, no sé, al peje con no sé, con quien gusten compararlo, pues, aunque es la figura, pues cada uno le pone sus particularidades, ¿no? Y eso es importante, aunque la figura ahí está, la institución ahí está, la agencia de los sujetos siempre va a ser muy importante. Y ese es el gran aporte que nos va a dar tanto el intelectualismo simbólico como los estudios fenomenológicos. Por último, entonces, la sociología del conocimiento podría verse como una intérprete de lo que las personas interpretan como sentido común, ¿no? Este término que ya analizamos en algunas ocasiones, en el ámbito de la vida cotidiana. Pero asimismo la cientificidad de los fenómenos sociales, de la interacción social. Y ahí estamos nosotros, los sociólogos, ¿no? Eh, eh, en uno de sus últimos textos que escribió, ay, ¿por qué no así con los nombres? Ahorita me acuerdo de este sociólogo polaco, sobre el asunto de cuál es la labor del sociólogo, él decía eso, dice, pues es que el sociólogo no es que haga algo tan distinto a lo que la vida cotidiana, las personas común y corriente se explican sobre la vida cotidiana. Dice, ¿no? La pequeña diferencia, pero que al final, ¿no? Es una metáfora que él hace, porque es una gran diferencia de lo que hacemos los sociólogos, es darle cientificidad a ese asunto de las explicaciones. Y por supuesto que en ese paso, pues hay un montón de vainas, pues, ¿no? Pero el punto es ese, cómo le damos explicaciones a lo que él de a pie entiende como sentido común, él y la de a pie entiende como sentido común, en tanto explica los fenómenos sociales, la interacción social, darle cientificidad. ¿Cómo pensamos sociológicamente? Bueno, por tanto, no hay un ente al que podamos denominar como realidad, sino que hay múltiples realidades, un hecho que se corresponde con la posible multiplicidad de realidades que cada sujeto tiene en potencia, al ser capaz cada uno y cada uno de nosotros de interpretar y construir por realidad. Esto es lo que sociológicamente hacemos, ¿no? Los que nos dedicamos a este asunto, y es algo que exponen bien Berger y Luhmann. Por último, y aquí nada más ya con esta frase que me gusta mucho de este texto de Berger y Luhmann, una frase con la que yo me quedé ahí un ratote después de leerla. El hombre de la calle no suele preocuparse de lo que para él o para ella es real y de lo que conoce. No estamos cuestionándonos eso todo el tiempo. A no ser que algún problema le salga al paso. Aquí, paréntesis, pandemia. Su realidad y su conocimiento lo da por establecido. El sociólogo no puede hacer otro tanto, aunque más no sea porque tiene conciencia sistémica, porque los hombres de la calle dan por establecidas realidades que son bastante diferentes entre una sociedad y otra, ¿no? Esta es una gran frase que puede ejemplificar mucho lo que hacemos. A mí cuando leí esta frase me ayudó mucho para responder esta pregunta incómoda que todos los sociólogos nos hacen todo el tiempo, ¿no? ¿Qué estás estudiando sociología? ¿Y qué es eso? Ahí te va. Léete esto y ahí es lo que yo hago. ¿No? Esto es lo que yo hago, ¿no? Tú, persona a pie, ¿no? Común, ves esto y es una realidad que no cuestionas, es algo que tú das por sentado, que ahí está, que es real y que conoces. Detrás de eso hay un montón de vainas que pasa desapercibida. Yo me encargo de esas vainas, de estudiar eso que no es evidente y que ahí está y que sin embargo le dan un montón de sentido a las cosas y que muchas veces al pasar desapercibidas no hace que no comprendamos lo que está sucediendo, ¿no? Eso es precisamente lo que hacemos los sociólogos, cuestionarnos eso que se da por sentado, ver por detrás de las bambalinas de lo que eso que se establece como realidad. Y al final de cuentas, eso cientifica un montón de sentido común y le da otra perspectiva, ¿no? Es un paso muy complejo porque nos coloca como sujeto objeto de estudio. Y eso también ha sido un tema de debate, ¿no? Inacabable con el asunto de si se puede o no, hasta dónde sí, hasta dónde no. Pero ese asunto de tener el conocimiento, ese es un tema que ya más adelante ustedes también debatirán en algunas otras materias. Bueno, Bauman, gracias Rodrigo. Sí, Bauman, Sigmund Bauman es quien sacó un artículo interesantísimo sobre la labor del sociólogo, ¿no? ¿Qué hacemos los sociólogos? Gracias, Rodrigo. Bueno, hasta aquí lo dejo.
como vieron ya, les subí la actividad sobre esta semana que tiene que ver con este texto de Berger y Luhmann. Es un ensayo que les estoy pidiendo otra vez, ¿no? Un trabajito de reflexión sobre este asunto de la construcción social de la realidad. Es un concepto que perfectamente empata con otros conceptos, ya podemos ir uniendo, ¿no? Dentro de nuestra narrativa sociológica, construcción social de la realidad, sentido de la realidad, la fenomenología que nos da el estudio del abordaje de la individualización, la objetivación. O sea, ahí tienen un montón de conceptos con los cuales ustedes pueden analizarlo, teóricamente con algún ejemplo. Para ello, les también sugerí que vieran una gran película que yo creo que puede ayudar mucho a entender esto de la construcción social de la realidad, que es la película de Historia Americana X. Un clásico, es una película de culto, y que ejemplifica muy bien cómo construimos, ¿no? Desde la realidad nuestra identidad, o cómo la identidad busca empatarse, ¿no? con la realidad. Si ya la vieron, creo que pueden verla desde una perspectiva sociológica ahora. Si no la han visto, es un imperdible también, ¿no? Requiere también de un análisis ahí sociológico. La tarea, como siempre, tienen hasta el fin de semana para entregarla y, bueno, saber qué sale, ¿no? Con gusto los y las leeré. Bueno, lo que les iba a decir, si tienen algún comentario, pues venga, porque los 10 minutos que quedan podemos hacerlos, Omar. Sí, bueno, yo tengo bueno, esta viene de que ya estuve leyendo parte de este libro, ajá. Bueno, la primera parte habla acerca de cómo, y me parece bien interesante esto, quiero compartirlo, dice de que, o sea, nuestra realidad, o sea, o por lo menos lo que el ser humano percibe como, digamos que el concepto en sí de lo que es su humanidad, ¿no? Según el texto menciona que es diferente a lo que podemos llamar como el mundo natural. Me parece interesante esa cuestión, ¿no? Casi como comentaba aquí en el chat. Todo lo que, de hecho, lo que nosotros somos ahorita, esta sociedad en la que estamos actualmente, pues vemos de que es algo que se ha ido construyendo a lo largo, pues, desde tiempos inmemoriales, yo creo. Dicen que la civilización surgió hace ya miles de años. Y pues la verdad es bien interesante cómo todo esto que se fue construyendo, de hecho también el libro menciona que los seres humanos lo que hacemos hoy es aprender pautas, como ¿cómo puedo decir? Como si fuera un instructivo de algo que ya nada más tú sigues el instructivo y ya lo haces y pues ya estás inmerso en lo que es nuestra, digámoslo así, mundo humano, le llamaré mundo humano, ¿no? Para simplificar un poco esta parte, ¿no? Cómo este mundo humano se separa por completo de lo que el libro menciona, que es algo así como el mundo natural, y cómo realmente nuestra condición natural, que hasta el libro se la cuestiona, porque yo creo que actualmente ya no se sabría exactamente qué sería eso, ¿no? Porque realmente ha sido una constante, ha sido una evolución constante, digámoslo así, ya no atendemos quizá como tal un estado natural, pero tal vez en su tiempo, hace muchísimos años, los primeros seres humanos que existieron, pues sí tienen una condición que más bien se puede llamar primitiva, ¿no? Más que natural, porque era en un tiempo en el que realmente apenas estaban empezando a desarrollar lo que después se conocería como civilización, ¿no? Y aquí lo que de verdad me parece bien interesante es que este libro toma todo lo que nosotros construimos como parte de lo que ya existe en la realidad, o sea, es una realidad exclusiva nuestra. No sé si me más o menos entender, ¿no? Sí, por supuesto. Una realidad, una realidad que no se, una realidad que no se entiende a menos, prácticamente puede ser que es una realidad que no se entiende a menos que seas un ser humano. Yo creo que hasta ahí, creo que ningún animal nos podría realmente entender qué carajo estamos haciendo. O sea, es una cuestión ahí que me pareció súper interesante, y en base a eso, pues sí vemos por esta razón tenemos una especie de mundo exclusivo en comparación al mundo natural, pero que de todos modos, por esa ignorancia que tenemos también de esa otra parte, de varias cuestiones que van más allá de nuestra realidad, por eso siento yo que también luego, bueno, actualmente todo lo que estamos haciendo en cuestiones para contribuir al cambio climático, que la verdad es súper preocupante eso. Pero pues sí, yo creo que también lo relaciono un poco con esto, porque nuestro mundo como que no, igual hasta ahí mismo texto lo dice, el mundo humano no compagina, no es ni siquiera compatible con la propia biología, digámoslo así, natural del ser humano. Inclusive hasta el propio mundo en el que vivimos como que no es compatible con la propia, con el propio estado natural, por decirle así. Y para ver si es una cuestión, pues sí compleja, porque sí nos queda con la duda de, entonces, ¿será que
lo que somos ahorita, jamás podríamos ser lo que somos ahorita de no ser por todo este conocimiento adquirido ya a lo largo de milenios, ¿no? Sin todas estas recetas, ¿qué sería de nosotros, no? Y nosotras también. Claro. ¿Qué sería de nosotros? Claro, claro. Sí, esta división entre lo natural y lo social, esta división ficticia, pues es producto de esto, ¿no? Explicado de manera constructivista, pues tiene que ver con esta necesidad que tenemos los seres humanos por diferenciarnos de las otras especies. Eso ha traído también, ¿no? Los que nos dedicamos a estudios socioambientales, pues un debate muy intenso, porque esta división ficticia, al final de la línea, lo que ha generado es precisamente esto, una desconexión de la ecodependencia que el ser humano tiene. En los seres humanos que habitamos en espacios urbanos, eso está como súper claro, no tenemos ni idea de dónde vienen los recursos que consumimos, no tenemos ni idea de dónde van a parar todos los desechos que generamos, la energía que utilizamos todo el tiempo. Es decir, esta conexión con el espacio natural está completamente deshecha y en gran parte eso explica la problemática medioambiental contemporánea. Y en medio de esa toda explicación está todo este asunto, ¿no? De si es una educación intersubjetiva que hay que transformar, estos espacios ficticios a qué corresponden entonces, si estos espacios ficticios podemos volver a recuperar esta como noción natural del ser humano. Es un debate muy complejo, que nos conecta con muchas ciencias y muchas posibles explicaciones, ¿no? Puede haber una explicación de tipo filosófica, por supuesto, ¿no? Hay quienes afirman que el hombre realmente nunca fue parte del espacio natural, o sea, que desde un principio el hombre transformó sus entornos para vivir y sobrevivir, entonces que eso como que fuéramos una especie más no entra. Hay quienes afirman que no, que nuestra animalidad es la que nos puede permitir salvar la crisis climática y volver a tener estas conexiones con la naturaleza y los ciclos naturales de vida, etcétera. Pero vaya, o sea, es un debate muy intenso. El problema es que ese debate impide muchas veces la acción. Y en el asunto socioambiental, la acción es urgente, como ya veremos más adelante. Esa es una clase que les tengo preparada cuando lleguemos a la etnometodología. Yo sé que hay gente que en este grupo está bien interesada con asuntos ambientales, entonces va a hacer mucho eco en su cabecita. Pero bien, Omar, me gustó tu comentario. Déjame ver si alguien más tiene algún otro comentario, alguna otra pregunta o algo que decir. Si no, para dejarlo hasta acá. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana. Abordaremos en la próxima semana a otro par de autores. Ya el viernes les dejaré la actividad para la siguiente semana y la siguiente lectura para que lleguen el lunes con una lectura hecha y podamos también debatir ya con lecturas hechas acá. Mientras, pues que sigan pasando un rico día, bonito fin de semana y nos estamos viendo. Saludos a todos y a todas. Igualmente, saludos, profesor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bonito.